Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ayer los comentaristas de los partidos, principalmente el que se jugó en Chicago, de los Osos de Chicago contra los Rams, decían que Chicago estaba a menos 7 grados Celsius, sensación térmica menos 13 grados Celsius. Así que nuestro invitado que está ahí, Oscar Chacón, bien abrigado. Normalmente se quita el pelo porque se pone los gorros, ¿te acordás? Ajá. Y nos da mucho gusto saludarlo a Oscar Chacón, asesor de Alianza Américas. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Gusto de acompañarles. Igualmente, feliz año nuevo. ¿Cómo está el frío allá en Chicago, en la ciudad de los vientos? Está fríísimo. Está peor que anoche. Peor que anoche. Amaneció. Sí, mucho peor. Porque ahí, además de frío, es viento, entonces todavía es peor. No siempre, fíjate. Ajá. A veces no hay viento y entonces la sensación térmica es casi lo mismo que la temperatura, pero cuando hay viento, la percepción en tu cuerpo es mucho más grave del frío. ¿Y cómo amaneces hoy? ¿Con viento Bueno, o sin viento? con vientos, con vientos. Ok. Entonces, no estoy tan familiarizado con los Celsius, pero en Fahrenheit amaneció la temperatura a 9 grados, pero con una sensación térmica de menos 10 grados Fahrenheit. O sea que, bueno, abrigarse muy bien. Aquí te tenemos Sin duda. guardadas como unas 10 bolsas de Cherito Café, Oscar. Bueno, estoy esperando llegar al quintal. Bueno, Oscar Entrando es en materia. experto en temas migratorios, del ir y venir de las comunidades latinoamericanas allá en Estados Unidos. Velando por sus derechos migratorios. Sí, y quisiera, como para ir entrando en materia contigo, Oscar, entender cuál es la sensación de la comunidad latinoamericana después de los hechos de Minneapolis, del incidente desastroso, lamentable, que terminó en la muerte de una señora allá en Minneapolis y las redadas de ICE. ¿Cuál es ahora, cómo arranca el año el sentir de la comunidad latina en los Estados Unidos? Claro. Pues hay que recordar que estamos casi al primer aniversario de la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca. Y una de las promesas que él había hecho, basada en argumentos que no tienen sustancia en términos de evidencia, era que él iba a impulsar la campaña de arrestos y deportaciones más grande de la historia de Estados Unidos. Entonces hay que tener eso como muy claro porque él lo había anunciado y quiero insistir en este tema de la falsedad de las justificaciones porque la evidencia simple y sencillamente no respalda la aseveración que hacen personas como Donald Trump de que la criminalidad se agrava a razón de la presencia de personas extranjeras en el país. Eso simple y sencillamente no tiene evidencia. Pero hay que recordar que estamos llegando a este primer año con una situación extremadamente peligrosa en la ciudad de Minneapolis-Saint Paul, pero que no es lo primero. Hay que recordar que ya Donald Trump impulsó esfuerzos parecidos en varias otras ciudades, comenzando con Los Ángeles. Perdón, Oscar, hay que quitar el audio de la transmisión. Gracias. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, Hoy perdón, sí. teníamos Fue una cuestión ok, nuestra, aquí Oscar. interna. Adelante, bueno, adelante. Perfecto. Pues en respuesta directa a la pregunta que hace Tony, yo te diría que hay como dos sentimientos que la gente tiene. Uno es temor, ¿verdad? Temor sobre qué tan segura es su estadía en los Estados Unidos. Y no estoy hablando de la población que vive en Estados Unidos sin tener ningún tipo de autorización migratoria. Estoy hablando de todas las personas, como yo incluso, que nacimos en el extranjero, nacimos en mi caso en El Salvador, que hemos vivido en muchos casos por décadas, que como mínimo somos personas residentes permanentes y en muchos casos
naturalizados como ciudadanos estadounidenses, pero el hecho de no haber nacido en Estados Unidos y no ser una persona de raza blanca, ojos azules, de habla inglesa, de religión protestante, cristiana, genera temor, porque obviamente la administración lo deja como muy claro de que personas que están en este perfil que acabo de mencionar son prácticamente un blanco. Y los ataques han sido de múltiples maneras, no solamente las ocupaciones, como está pasando ahora en Minneapolis, sino también muchas otras. Para citarte la más reciente, acaban de anunciar que van a suspender los trámites migratorios de personas de 75 países, ¿verdad? En el mundo. Me Ujú. extrañó Esto, ver a repito, Guatemala ahí, Oscar. Honduras también, Honduras también. También, Ajá. sí, 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 es sí. que una... Colombia, para mencionar algunos. Brasil creo que aparecía también, Sí, correcto, Oscar, así está ajá, sí. también. A uno le llama mucho la atención esos puntos. Claro. Sí, porque el Ajá. argumento de esta última medida es que quieren cancelar los procedimientos migratorios porque temen que si estas personas llegan, van a ser personas que van a hacer uso de la asistencia pública en Estados Unidos, lo cual nuevamente es otra mentira. O sea, tenemos que remontarnos a la década de los 80 para saber en qué momento la política de inmigración de Estados Unidos expresamente prohibía el uso de asistencia pública para personas recién llegadas en calidad de residentes permanentes. Y repito, la evidencia acumulada a lo largo de décadas deja claramente establecido que las personas nacidas en el extranjero tienen mucho menos propensidad de usar asistencia pública de lo que lo hacen las personas que nacieron y crecieron en Estados Unidos. Ujú. Pero nuevamente, con una mentira se justifica el tomar medidas que al fin y al cabo redundan en lo mismo, es decir, una política de asedio, de generar temor, no solo con la población sin papeles, sino con la población inmigrante en general. Ok. Sobre el actuar del ICE o ICE, no Ujú. lo digo yo, voy a leer un titular de hoy del periódico español El País. Dice, ¿Sí? un año de terror del ICE, el brazo ejecutor antiinmigrante de Trump. La policía migratoria de Estados Unidos opera, y aquí viene mi pregunta, si es cierto, con inmunidad absoluta, mientras persigue, violenta, detiene, deporta y hasta mata. Bueno, por razones estrictamente jurídicas, ningún cuerpo policíaco, ya sea municipal, estatal o federal, goza de inmunidad. Eso simple y sencillamente es una afirmación que la hizo recientemente el vicepresidente J.D. Vance, pero que no tiene, repito, sustento jurídico. Ninguna persona está por encima de la ley en Estados Unidos y cuando un miembro de un cuerpo policíaco comete acciones que van más allá de lo que la ley les permite, por supuesto que tienen que rendir cuentas como cualquier otra persona. Pero lo que sí es cierto es de que la administración Trump promueve de manera continua la idea que las acciones de la policía migratoria, conocida como ICE, son acciones que gozan de inmunidad, pero insisto, eso simple y sencillamente no es cierto. Sí, como tienen mi total venia, ¿verdad? Exacto. Ese es el mensaje. Ahora bien, Claro, Oscar, a un año, porque mañana se cumple el primer año del presidente Trump en este segundo ujú, mandato, correcto. ¿cuál es la situación de los inmigrantes salvadoreños? O sea, ¿qué sabes tú, por ejemplo, del tema de, eh, porque tú lo dijiste la vez pasada, hay muchos salvadoreños que por alguna razón no había procedido con sus papeles migratorios. ¿Qué ha pasado con esta gente? O sea, ¿cuántos están legal? ¿Cuántos están de manera o no tienen papeles legales, mejor dicho? Ujú, sí. ¿Cuánto ha disminuido? Porque recientemente la Embajada de los Estados Unidos en el país daba conferencia de prensa dando a conocer de que había bajado en un 90% las detenciones en la frontera, ¿verdad? Porque ha bajado el flujo migratorio también de salvadoreños. ¿Cuáles son los datos o aproximaciones que se dan en torno a estos puntos? Mira, hay que recordar en primer lugar que los datos más recientes estiman que la población salvadoreña en Estados Unidos anda en aproximadamente 2.1 millones de personas. Ujú. Y estos son datos provenientes de instituciones que estudian de manera minuciosa, rigurosa, los datos que nos da el Buró del Censo en Estados Unidos. De esa población, vamos a redondear a 2 millones de personas,
hay aproximadamente entre 750 hasta 900,000 personas de origen salvadoreño, es decir, que nacimos en El Salvador, que vivimos en Estados Unidos, pero que no somos ni residentes permanentes, ni mucho menos ciudadanos naturalizados. Entonces, esas personas son, digamos, las personas que nominalmente están en el mayor grado de riesgo. Son los más Pero como, vulnerables. exactamente, Ujú. pero hay que recordar lo que dije antes. Toda persona nacida en el extranjero, independientemente de si es residente permanente o ciudadana, se ve ahora enfrentada a un entorno de riesgo, porque el presidente Trump ha afirmado, y la secretaria de Seguridad Doméstica lo ha repetido, de que van a incluso a examinar los casos de personas que se naturalizaron como ciudadanos y que algún tipo de falla cometieron en su solicitud para despojarles de la ciudadanía y volverles, por lo tanto, personas arrestables y deportables. En ese sentido, para la población salvadoreña, y esto puede que suene irónico, si tú tenías algún tipo de proceso migratorio vigente, puede haber sido una solicitud de asilo, puede haber sido que eres beneficiaria de la condición de TPS en Estados Unidos, o que eres incluso el familiar inmediato de un residente o un ciudadano que está haciendo una petición en favor tuyo. Todas estas personas son personas de quienes el gobierno tiene datos. Es decir, el gobierno sabe tu nombre, tu fecha de nacimiento, dónde naciste, dónde vives, tu número de teléfono, etcétera, etcétera. Es decir, son personas rastreables, por decirlo así. Claro. Irónicamente, si no tienes papeles y nunca has tenido contacto migratorio, el gobierno no sabe nada de ti. Exacto. No existes No, legalmente. exactamente. Ajá, ajá. Se fue el audio. No, yo te escucho. Ok, ahí está, ahí está. Aquí Ahí, están. vengo a otra pregunta entonces, Sí, porque también a partir del 1 de enero se estableció el impuesto del 1% a las remesas que se envían desde los Estados Unidos a El Salvador, correcto. pero solamente aplica para aquellos que lo hacen a través de canales como MoneyGram, Tradicionales. canales tradicionales. Sí. No así para quienes hacen transferencias, y tiene una lógica. Los que hacen las transferencias pues tienen una cuenta bancaria, están identificados. Los que no tienen, o sea, los que están de manera o no tienen papeles legales, como lo acabas de mencionar, no existen. Sí. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades o cómo están resolviendo ese problema o están pagando el 1%? Bueno, de hecho hay que recordar que la propuesta de ponerle un impuesto al envío de remesas evolucionó primero de haber dicho que querían poner un impuesto de, creo que era el 5% originalmente, luego Exacto. dijeron 3%, pero finalmente la ley estipuló 1%, con la diferencia de cuando se hablaba de 5 o 3% decían que era únicamente para personas que no tenían estatus migratorio en Estados Unidos. Ahora la de 1% le aplica a todo el mundo, ¿verdad? Todas las personas que envían dinero al exterior pagan este 1%. Yo te soy franco, no lo he comprobado todavía porque envié lo que regularmente envío a El Salvador en enero, lo envié en diciembre, justamente como Ujú. manera de prevenir. Y si se fijan ustedes, esto fue lo que pasó incluso desde muy temprano el año pasado. Mucha gente empezó a enviar más dinero Ujú. el año pasado, lo que explica el aumento en, en las remesas que se recibieron, no solo en El Salvador, sino en América Latina, un poco como forma de prevenir. Pero, repito, yo creo que la mayoría de la gente casi que va a pasar desapercibido ese 1%. Y hay personas que quizás van a optar por enviar dinero con familiares para no tener que pagar ese 1% y mucho menos tener que dar datos, ¿verdad? Porque Exacto. vuelvo a lo que dije antes, si el gobierno tiene datos tuyos, es más fácil que te rastreen, que vengan por ti y te arresten y te deporten. Entonces yo creo que esto también pudiera tener, no sabemos todavía, pero pudiera tener un impacto adverso en los flujos de remesas que hemos visto a lo largo ya de décadas. Porque, insisto, la gente va a estar temerosa de si al enviar dinero me estoy exponiendo, Claro. ¿verdad? A que
se me delate, por ejemplo. Sí, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, yo no tengo papeles legales, Tony sí los tiene los papeles legales, y yo le digo a Tony, mira Tony, los $300 que yo mando mensualmente, haceme el favor de mandarlo vos. Pero entonces, Claro, como estas personas son rastreables, como tú has mencionado, sí, obviamente va a llamar la atención del Estado de, bueno, y Tony, ¿porque ha empezado a mandar el doble? ¿Verdad? Entonces correcto. ahí puede ser justificación para una investigación. Claro, claro. Ajá. Y quiero aprovechar tu pregunta para destacar el hecho de que no es ningún secreto que los Unidos de América es uno de los países con los más altos índices de lavado de dinero, o sea, dinero proveniente de acciones criminales en el plano internacional. Y curiosamente, el tema este de las remesas se supone que se justifica por razones de seguridad nacional asociadas con el sistema financiero internacional. Pero insisto, quiero ser muy claro, el dinero que fluye de un trabajador que se rompe la espalda trabajando para enviarle dinero a su mamá, a su cónyuge, a sus hijos, es, digamos, migajas comparado con las cantidades de dinero que circulan en Estados Unidos provenientes de fuentes básicamente criminales. Lo irónico es que sobre esto último hay muy pocas regulaciones que realmente aseguren que las acciones de lavado de dinero, y te repito, esto está súper bien documentado, hay varios bancos en Estados Unidos que han sido multados precisamente por prestarse, dicen ellos, sin que haya sido deliberada la colaboración, a esquemas de lavado de dinero. Entonces, al final de cuentas, esto es una medida más de castigo contra Ujú. las personas extranjeras que se suman a muchas más que ha venido tomando la administración Trump desde enero del año pasado. Hay aquí un dato que se publicó la semana pasada por parte de la fuente es eleconomista.net. Es un dato que da el Banco Central de Reserva de nuestro país. Ujú, Dice que el 51.9%, es decir, 52%, en números redondos, ujú, de salvadoreños que envían remesas están de forma legal en los Estados Unidos. Un poquito más de la mitad. ujú. Pues Eh, es 5 de posible, cada 10. Ujú. ajá. claro. Es muy posible, porque como yo decía hace un rato, hay aproximadamente 750, 900 mil personas cuyo estatus migratorio en Estados Unidos no es ni de residente permanente ni de ciudadano naturalizado. Eso quiere decir que la mayoría de los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos sí tenemos vamos a decir, beneficio de ser o residentes permanentes o ciudadanos naturalizados. Claro. Tú comenzaste diciendo, Oscar, en la entrevista, Sí. de que Donald Trump no está haciendo más que lo que prometió hacer. ¿Cómo podrías calificar? Y habría que ponerse tal vez en los zapatos de los estadounidenses, porque ahorita pues obviamente estamos hablando de nuestros compatriotas, De los Ujú, de salvadoreños. los salvadoreños, de los latinos, y es así nuestro sentir y acercamiento en el ujú, corazoncito, pero sí, ¿cómo podrías calificar entonces desde el punto de vista de Donald Trump, los estadounidenses? claro, Mañana se cumple un año sí. de Trump 2.0. Y si tuvieras que hacer un titular, vaya, digamos, ¿cómo calificarías o titularías este primer año de Donald Trump ahí en la presidencia? Yo diría que ha sido un año de uso excesivo y cruel de la facultad gubernamental de aplicar leyes. Y fíjate que quiero destacar algo, es correcto lo que dijiste, ¿verdad? Que yo dije hace un rato de que Donald Trump prometió impulsar la campaña más grande en la historia de arrestos y deportaciones, pero también dije, Tony, que antes de eso ya ellos habían fabricado una mentira que Donald Trump la ha repetido de manera insistente, y es que los extranjeros en Estados Unidos somos criminales, ¿verdad? Entonces, lo que él vendió en campaña electoral, que no es cosa nueva, o sea, esta acusación se ha venido haciendo desde hace fácilmente 45 años, la afirmación de que los extranjeros somos una amenaza para el país. Somos criminales, somos drogadictos, somos prostitutas, somos todo lo malo que tú quieras. Ujú. Eso simple y sencillamente no tiene asidero en los datos duros. No hay ninguna evidencia que respalde tal cosa. Entonces,
el público estadounidense, los votantes en noviembre del 2024, no necesariamente fueron y votaron por Trump por esa promesa. O sea, la más importante promesa que hizo Donald Trump es que él iba a bajar el costo de vida, la carestía de la vida, que él iba a mejorar el precio de la comida, de la gasolina, de la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la promesa más importante. Y entonces, lo que yo te diría que hemos visto de hace un año para acá es una manera absolutamente excesiva, cruel, de aplicar la ley de inmigración que existe en Estados Unidos actualmente. Y curiosamente, el público estadounidense, no estoy hablando de la población inmigrante, sino del público en general, ha venido rechazando esta manera tan grotesca de aplicar una ley que de hecho necesita ser profundamente reformada. Parte del problema es que tenemos una ley terrible de inmigración, pero imagínate tú que hasta miembros del Congreso, como por ejemplo la señora de apellido Green, una congresista que renunció a principios de este año del Congreso, que ha sido una de las figuras más importantes de apoyo para Donald Trump, ella renunció en parte porque no está de acuerdo con esta manera tan exagerada de aplicar la ley de inmigración, al grado que la mayoría de la gente que han arrestado y deportado no son personas que tenían ningún tipo de antecedente criminal. Ok, entonces no es válido, es lo que tú dices, ¿verdad? Después de un Correcto. año, no es válido satanizar a los inmigrantes, sean de donde sean. Es correcto, Ajá, así es. Es ajá. que, mira, la evidencia es contundente. La mayoría de los crímenes violentos en Estados Unidos, la mayoría de los crímenes perversos, como por ejemplo la violencia doméstica, el abuso infantil, las masacres en escuelas, ¿quién las comete? La mayoría son personas de raza blanca. O Bueno, sea, no son los dos extranjeros. atentados al mismo Donald Trump fueron personas de raza blanca. El asesino Exactamente, de Charlie Kirk es de raza blanca. correcto. El que mató a aquel, a Brian Thompson, el de la aseguradora también, de ¿Sí? raza blanca. Sí, no tiene nada O que sea, ver con temas migratorios. sí, no Ajá. tiene nada que Es ver. Nada que correcto. ver Y con es temas más, migratorios. si te remontas a 40 años atrás, la evidencia es contundente. O sea, la mayoría de las personas que cometen crímenes horrendos y violentos en Estados Unidos no son personas que nacieron en el extranjero. Pero, claro, si tú repites una mentira 1000 veces, por supuesto que va a haber gente que va a terminar creyéndose la historia de que son los extranjeros el problema. Hay que recordar que al final de cuentas los extranjeros son en última instancia un chivo expiatorio. Son una justificación para esconder otros problemas que el país tiene y sobre los cuales no se está haciendo mucho. Te recuerdo de que las encuestas de opinión pública más recientes definitivamente muestran un claro deterioro del apoyo público a la gestión presidencial de Donald Trump, y la razón más importante es el estado de la economía. O sea, el hecho de que la carestía de vida no ha bajado, al contrario, ha subido. Y Yo, todas las promesas que él hizo no han sido algo que la gente ha visto que le ha mejorado su condición de vida. la situación económica. Correcto. Recientemente escuchaba personas que lo más frecuente que se viaja acá, bueno, buena parte, mejor dicho, porque Los Ángeles también es otro destino, a la Florida, Miami, y decían eso, que se ha Ah, encarecido. sí, ¿Qué pasa en sí, Chicago? no, Que donde no tú igual. vives, lo mismo. Es lo mismo. O Ujú. sea, mira, hay cosas, por ejemplo, que son muy fluctuantes, como por ejemplo el costo de un galón de gasolina, ¿verdad? Eso fluctúa mucho porque obviamente el mercado de la gasolina, el mercado del petróleo, no se controla estrictamente desde Estados Unidos. Pero si tú vas al supermercado hoy en día, no compras hoy lo que antes comprabas con $100. O sea, la cantidad de comida que te llevas a tu casa habiéndote gastado $100 es menor que Ujú. la que de lo que llevabas a tu casa hace un año. Ujú. Eh, Aquí hay una pregunta válida de Germán Hernández, porque mucho se habla sobre si, como este es el segundo periodo presidencial de Donald Ujú. Trump, pero está separado por el mandato de Joe Biden. Joe 4 Biden, años de Biden. ajá, ¿es reelegible? O sea, ¿es posible que Donald Trump pueda candidatearse?
o estaríamos ante candidatos como J.D. Vance o Marco Rubio? La Constitución de los Estados Unidos deja inconfundiblemente claro que un individuo no puede servir más de 2 veces en el rol de presidente del país, ¿verdad? Ahora, hay personas, tengo que decirlo, hay personas en Estados Unidos, Stephen Bannon es uno de ellos, que propone de que hay que reinterpretar lo que la Constitución dice. Y quieren reinterpretarlo en el sentido de que como hubieron 4 años de Biden entre el primer término presidencial de Trump y este segundo, que por lo tanto la regla no le aplica a Trump y que Trump puede por lo tanto buscar la reelección. El mismo presidente Trump lo ha insinuado un poco en tono de broma, que posiblemente él busque ser reelecto. Pero la verdad de las cosas es que la Constitución en ese sentido, repito, es muy contundente en lo que señala. Y además hay que recordar, este es un hombre, francamente es un anciano. Es un anciano que hace cosas verdaderamente extrañas, ¿verdad? Cuando está, por ejemplo, hablando con la prensa, si Biden hubiera hecho cosas como las que está haciendo Trump, olvídate, las críticas serían severas, ¿verdad? Por el grado de inconsistencia en la manera en que él se expresa, la forma en que se distrae con cosas que son completamente irrelevantes, cambia de temas, dice que va a dar un discurso sobre economía y termina hablando de mil y otras cosas menos de la economía. Entonces, hay problemas graves, ¿verdad?, que tienen que ver con el deterioro de un ser humano que llega a la edad que tiene Donald Trump. ¿Quiénes se perfilan como posibles candidatos del Partido Demócrata? Porque creo que en el lado republicano está más o menos claro. Eh, pero ¿hay algún líder demócrata que podría perfilarse como hombre fuerte de ese? Hay, Hay muchas especulaciones, pero para serte franco, Tony, habiendo vivido 45 años en Estados Unidos, 9 meses, 10 meses, y no hablemos de 3 años, son tiempos extremadamente largos como para Demasiado, estar demasiado hablando, pronto. sí, de quién realmente se perfila. Porque mira, hay una cantidad de personas que están siendo mencionadas, pero insisto, es simple y sencillamente demasiado temprano para hacer cualquier tipo de predicción. Tenemos mucho más cerca las elecciones congresionales, Ujú, legislativas, ujú. que van a suceder en noviembre de este año, e incluso hablar con certeza de qué va a pasar en noviembre próximo es aventurarse demasiado, porque la realidad política es tan volátil, tan rápidamente cambiante, que lo que en este momento parece como evidente, obvio, casi como algo que debemos de dar por sentado, entre ahora y octubre pudiera cambiar rotundamente. Ok. Hablando de cambios, Oscar, te preguntaba al inicio y no sé, mi percepción es que es una situación bien difícil. ¿Qué pasó con aquellos salvadoreños que tienen, a ver, años de residir en los Estados Unidos, pero que no han legalizado su situación? Ujú. En este momento, con estas nuevas reglas del juego que ha puesto el presidente Trump, ¿es posible hacerlo? Porque muchos tendrán temor, tendrán miedo, habrá mucha preocupación al respecto, pero ¿es posible hacerlo de manera de disminuir este número de salvadoreños que podrían estar siendo deportados por A o B razón de no tener sus papeles migratorios a la fecha? Bueno, lo primero que hay que clarificar, Diana Verónica, es que nadie que vive en Estados Unidos, en este caso salvadoreños, y viven sin papeles, lo están haciendo porque esa es la forma preferencial de vivir, ¿verdad? Si no han logrado conseguir un mecanismo a través del cual solicitar residencia permanente, tiene que ver con la manera tan obstusa que la ley actual, que fue la ley aprobada en en septiembre de 1996, nos dejó a la población extranjera. Es decir, los caminos que existían antes de la ley del 96 simple y sencillamente ya no existen. Entonces, esto simple y sencillamente hace casi imposible que una persona que no tiene un cónyuge, ¿verdad?, que es residente o ciudadana, o que no tiene un empleador dispuesto a patrocinarle, porque el trabajo que hace es excepcional y difícilmente reemplazable,
o no tiene un hermano o hermana ciudadana o un papá, ¿verdad? Que sea residente o ciudadano, en el caso de los menores de edad, menores de 18 años, simple y sencillamente no hay muchos mecanismos. Es más, muchos salvadoreños en los últimos 30 años han solicitado asilo en Estados Unidos, en parte para tratar de ver si por medio de la ley de asilo pueden llegar a la tan anhelada condición de residencia permanente. Pero en eso, esta administración ha endurecido enormemente los criterios, ha prohibido simplemente el procesamiento de solicitudes y eso hace bien difícil que una persona que vive sin papeles en Estados Unidos pueda encontrar una manera mágica. Y fíjate que a mí me da mucho dolor porque la gente común y corriente no cree que esta es la realidad. Y entonces como no creen, siguen preguntando y sobra gente inescrupulosa que le diga a un extranjero, ah, claro, mire, esto con $10,000 lo resolvemos rapidito. Y la gente va, saca todos sus ahorritos, paga, y 2 meses después, esa oficina donde le dijeron que le iban a resolver los líos, ya no existe. Y no hay manera de rastrear O sea, quién te robó tu dinero. ajá. Hay mucho fraude. Ah, claro, sí, y esto no es nuevo. Mira, yo tengo décadas de trabajar en este campo y a lo largo de la década de los 90 trabajé en una organización dedicada al servicio directo. Es decir, prestaban servicios legales migratorios y me daba tanto dolor, incluso en aquel entonces, ver historias de personas que venían a nosotros y nos decían, mire, don Oscar, si es un problema de dinero, dígame, yo tengo ahorros. Y le decían, no, señor, mire, no es un problema de dinero. Si el problema es que la ley simple y sencillamente ha cerrado los caminos para que una persona sin papeles pueda aspirar a conseguir una visa de residente permanente. 3, 4 meses después, la misma persona venía y me decía, mire, don Oscar, ¿me pueden ayudar? Fíjese que hubo una oficina que sí me prometió que me iba a resolver estos líos, le di tanto de dinero y a la oficina ya no existe. No hay nada que se puede hacer cuando llegas a ese punto. Hoy es titular de El Diario de Hoy, dice, vuelos de deportados desde Estados Unidos aumentaron en 2025. El Salvador recibió el año pasado 175 vuelos con deportados a Estados Unidos, un aumento del 46% en comparación de 2024, según un informe de Human Rights First. Y también hay datos sobre que en efecto, o sea, en la frontera sur de los Estados Unidos, pues ha disminuido, no tengo los datos ahorita. No, 90% decía a inicios de este año la Embajada de los Estados Unidos en el país, porque dieron conferencia de prensa y decían que ha bajado en un 90%. Bueno, o sea, sí, digamos que estaría, ¿qué? ¿Funcionando la política anti-inmigración de Donald Trump? La política del miedo, como dicen Sí. algunos. Claro. Bueno, mira, hay que recordar el dato en cuanto a encuentros migratorios, que es lo que documenta encuentros, la ajá. patrulla fronteriza en Estados Unidos, así le llaman ellos, encuentros, ¿verdad? Con personas extranjeras. Eso francamente no empezó con Trump. O sea, la reducción severa empezó bajo Biden, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que Biden en su último año y medio, sin decir mucho, sin celebrarlo, sin sacar videos al respecto, endureció enormemente las políticas de control fronterizo. Entonces, los números de personas se han venido reduciendo de manera sistemática por los últimos 2 años. Pero sí quiero también dejar claro, el dato que conocemos es el dato conocido como encuentros migratorios. Eso no quiere decir que es un dato sobre cuántas personas ingresaron a Estados Unidos, porque el ingreso no detectado por la patrulla fronteriza siempre ha sido una realidad que no es medible, porque no hay manera de saber cuántas personas ingresaron a Estados Unidos sin haber sido detectados por la patrulla fronteriza. Y esto quiere decir de que, por supuesto, que hay personas, ¿verdad?, en Estados Unidos que siguen llegando a Estados Unidos a pesar de las políticas migratorias actuales, las políticas fronterizas, pero son personas que viven extremadamente calladas, escondidas, precisamente por esta realidad. Aunque repito lo que dije antes, si tú entraste a Estados Unidos sin haber tenido ningún tipo de contacto con la autoridad migratoria, el gobierno de los Estados Unidos simple y sencillamente no sabe nada de ti.
Y esto, pues es curioso, porque uno pensaría que una persona sin papeles es mucho más vulnerable. Y por supuesto que si te arresta la policía migratoria, ICE, sí, vas a tener obviamente más riesgos si tú le dices a la policía migratoria cuál es tu nombre, cuál es tu lugar de nacimiento y que no tenés ningún permiso para estar en Estados Unidos. Oscar, hablando de detectar dentro de las nuevas medidas, es que si tú entras vía aérea, ¿verdad? Tienes que, bueno, obviamente te presentas con tu visa, obviamente con tu visa, pero a la salida también te chequean, cosa que no Sí, sucedía antes. Y, correcto. y en el chequeo, obviamente, ellos tienen registrado cuántos días te dieron permiso para estar en los Estados Unidos. Es correcto. Entonces, Mira, ajá. algo que no ha sido secreto nunca, Diana, Verónica, es que la mayoría de las personas que ahora viven en Estados Unidos sin autorización migratoria no ingresaron por la frontera sur. Ingresaron con visas de no inmigrantes, es decir, visas temporales, visas de turista, visas de estudiante, visas de negocio, lo que sea. Y ya estando en Estados Unidos te quedaste aquí. Esa es la mayoría. Históricamente, sí, 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 Ujú. históricamente la mayoría de los extranjeros sin papeles no ingresaron por la frontera. Esa es parte también de las mentiras que se vienen propagando por décadas, que no tienen asidero en la realidad. La mayoría de la gente, te repito, que vive hoy sin papeles en Estados Unidos, no ingresaron sin ningún tipo de visado. Entraron con visas de no inmigrantes, es la denominación que se le da, que son visas, repito, que pueden ser de turista, de estudiante, de negocio, lo que sea. Y simple y sencillamente te quedaste aquí. Nos quedan 3 minutos de entrevista, Oscar, y una de las, cuando estábamos chateando y pactando esta entrevista, hay una curiosidad que tenemos, y es si sobre los venezolanos con los que has tenido contacto o Alianza Américas atiende, estarían pensando hoy por hoy en volver a Venezuela o están expectantes de lo que está ocurriendo y se están como guardando. Por falta de más tiempo, solo te diría que la mayoría de los venezolanos que están viviendo ahora en Estados Unidos no están haciendo maletas No para están, regresar a no están Venezuela. haciendo maletas. No, 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 porque la realidad en Venezuela no es lo que muchos pensaron que iba a ser al momento de que Estados Unidos tomara algún tipo de acción. La afirmación que la mayoría de la gente comparte es que se quitó a Maduro del rol de presidente en Venezuela, pero el gobierno de Maduro sigue vigente, ¿verdad? Y esto hace que muchísimas personas, incluso en la Florida, donde hay más venezolanos que aquí donde yo vivo, dicen, no, pues yo no me puedo ir en este momento. O sea, yo tengo que ver primero qué va a pasar y si la realidad es estable, si la situación económica mejora. Y yo me temo que eso va para largo. ¿Y salvadoreños están haciendo maletas? ¿Cómo va el tema de lo que el gobierno ha llamado la migración inversa? Pues yo no puedo decir que tenemos ningún tipo de datos duros para afirmar categóricamente que los salvadoreños en Estados Unidos están haciendo maletas con intención de regresarse del todo al país. Obviamente todos sabemos que los salvadoreños venimos constantemente a El Salvador, pero en calidad de visitantes. Venimos a visitar el país y nos regresamos. Yo te repito, personalmente conozco muy poca gente. Conozco algunas, pero no números así que me hagan concluir de que el patrón es un patrón masivo de retorno a El Salvador. O sea, tú dices, hay algún que otro salvadoreño que sí ha regresado, ¿verdad? Claro, A invertir en El sí. O que Salvador. están haciendo inversiones Ajá. y que no Mira, necesariamente... los salvadoreños que yo conozco son personas más o menos de mi edad, 60 y algo, con ahorros, ¿verdad? Y que deciden que se van de regreso para simplemente vivir una vida menos ajetreada, más tranquila, con el beneficio de ser personas que reciben una pensión del Seguro Social de los Estados Unidos de América. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Pero decir que personas relativamente jóvenes están haciendo maletas y diciendo me voy a El Salvador porque El Salvador me ofrece todo lo que yo aspiro, simple y sencillamente no conozco esos casos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Oscar, que nos da aquí Claro, la producción. Como siempre, agradecemos tu tiempo. de nada. Muy, muy Y valioso, tus apreciaciones, muy ¿verdad? valiosas tus apreciaciones y Exacto. vamos a ver qué pasa. Eh, Claro.
se ha cumplido un año, apenas un año de Donald Trump. Mañana. Y parece como que ha estado un montón de tiempo. Es indudable que sí le ha dado vuelta a toda la política. Bueno, el mundo está Sin duda. El mundo De está acuerdo contigo. dado vuelta, ¿verdad? Sí, el mundo está dado vuelta, definitivamente. Correcto, correcto. Recuerda contactarnos cuando vengas a El Salvador, Oscar. Aquí te Claro, esperamos. claro, claro. Va, Les buscaré. Les Ojalá, aviso con tiempo. ojalá ahorita me diga, anduviste por aquí, no viniste y no nos avisaste. Vine en un viaje rápido, por eso no les dije nada, porque vaya. realmente no me alcanzó el tiempo para todo lo que tenía que hacer. Va, ahí nos contactás. Pero la obviamente. próxima les busco. Ok, Claro que sí. abrazo fuerte, Cuídense Oscar. mucho. Gracias. Abrazos Hasta para luego. ustedes también. Buen día. Gracias. Y si Adiós. quieren volver a escuchar o ver esta entrevista, ahí está nuestro canal de YouTube. O si no, Ponga atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.